actividades para que este seminario no quede simplemente con estas 229 o 25 personas, sino que se extienda. Bueno, con base en eso, y voy a seguir a darle paso al profesor Fernando Izaguirre, quien es el coordinador del Seminario Virtual de Intervención Psicosocial, que ha venido trabajando enormemente con todos sus colegas, buscando nuestros conferencistas, con los decanos, con nuestra vicerrectoría para hacer posible este aspecto. Él nos va a explicar un poco de la metodología de nuestro primer invitado. Él va a tener la presentación del doctor Amalio Blanco, quien va a ser el encargado de darle pues lectura de su perfil y demás. Profesor Izaguirre, todos les han dado agradecimiento, yo también me uno a esta iniciativa. Les cedo la palabra y muchísimas gracias por dar la oportunidad de la virtualidad como un acto de proyección social. Muchísimas gracias, Jessy, muchísimas gracias a todas las autoridades que han hecho esta instalación subrayando la iniciativa de distintos actores, de distintos profesores e instituciones y departamentos dentro de nuestra universidad. Me gustaría al menos dedicar un minutico, con su permiso, a hacer un agradecimiento. Es obligado en este tipo de actos que requieren de muchas ayudas. Quiero nombrar a Sujei García, a Francisco Eversley, al programa de prácticas de la profesora Ligia Cantillo, que nos ha permitido tener a dos practicantes que están en la organización de este seminario, que son Jennifer Ochoa y María Claudia Vergara, apoyados por Angélica Sanchís. Yo quiero también dar las gracias a la profesora Liliana Herrera, José David Reales de Enlace, al equipo de Sociocaribe, que nos va a ayudar en otra parte en la segunda parte del seminario, Lina Ruiz, Roberto Avendaño, Valentín Aragón, Felipe Cardona, Alexandra Pérez, Carol Ibáñez, Jeffrey Cortés, Karina Jinete, Yuye Gómez, Dylan Bujato Gutiérrez, Angie Blanco, Nazari Torregrosa. Gracias a María Claudia Salcedo por tanto apoyo. Gracias a la oficina de egresados, a Gorka Humada, a Óscar Marriaga, que nos han ayudado mucho en la difusión y también en una serie de cuestiones que nos interesan mucho con los egresados de la universidad. Muchas gracias al Centro Cultural, a la profesora Gira Alvarado, a Darianis Lisete. Muchas gracias a los profesores Leonardo Romero, José Manuel Romero Tenorio, Blas Zubiría, Kelly Escobar. Gracias, sin duda, al entusiasmo de las egresadas y egresados, así como de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad del Atlántico, que son nuestro objetivo. Y gracias a ellos quiero decirles que este seminario ha tenido ya el primer producto, que es la creación de un semillero de intervención psicosocial y enfoque clínico en ciencias sociales, SIPEX. Muchas gracias a nuestros 630 inscritos, de los que han podido asistir 224 hasta ahora, que se dividen aproximadamente en un tercio estudiantes y egresados, un tercio visitantes de Colombia y un tercio hermanos de Ecuador, México, Perú, Argentina, Chile y de muchos otros más países. Gracias especialmente a la universidad pública, gracias a la cual estamos hoy reunidos, y gracias especialmente al profesor Amalio Blanco, no solo por dedicarnos su tiempo y saber, no solo por inaugurar de manera desinteresada y solemne este seminario, que con su presencia garantiza esta, bueno, que sea un faro en este momento de pandemia y de virtualidad, que nos da unas ventajas, y gracias al profesor estamos llegando tan lejos. No es solo por esa generosidad del profesor, sino también por una vida dedicada a la universidad pública y al bienestar de las personas, que le tenemos que dar las gracias. Este seminario, antes de dar paso al profesor Amalio Blanco, les quiero transmitir que acepta el reto de la virtualidad, que es uno de los ejes principales que lleva estudiando desde hace años el grupo de investigación Enlace, al que pertenece la iniciativa, dentro de un trabajo interfacultativo donde la Facultad de Ciencias Humanas es fundamental para todos nosotros, especialmente para mí y los colaboradores más allegados del seminario, que somos del programa de Sociología. Este es un seminario que pretende crear un espacio interdisciplinario para atender un reto que atañe a todas las disciplinas, mejorar la vida de las personas, donde psicología y sociología, pero también antropología, educación, arquitectura, etcétera, se hermanan. Este seminario pretende introducir el complejo mundo de la intervención psicosocial con una vocación que dé accesibilidad a otras disciplinas. Se quiere también profundizar en el enfoque clínico en ciencias sociales y en la sociología clínica como perspectiva de intervención en la que venimos trabajando. La estructura de este seminario es triple, aunque nació doble, pero ya tiene
una vocación, una estructura triple. En primer lugar, el ciclo de conferencias de profesores que vienen de Colombia, de América Latina, de España, de Europa, de Estados Unidos, vendrán también. Además de la Universidad del Atlántico, contamos con la Autónoma de Madrid, la Católica de Chile, la Complutense de Madrid, la Universidad del Magdalena, la Universidad del Norte, la Sorbona, la Universidad de la República del Uruguay, la Universidad de Córdoba de Argentina y la Universidad de Caldas, que allí estamos colaborando con el profesor Fabián Herrera. En segundo lugar, este seminario ha querido intentar, como prueba piloto, hacer unos talleres introductorios virtuales que son prácticos y pretenden aprender enseñando cómo se hace intervención socioclínica. Este tipo de intervención es la que han aprendido los egresados de la Universidad del Atlántico, que se van a ocupar. Son 12 egresados facilitadores que van a permitir este trabajo en los talleres. Y como novedad, que es muy reciente, en respuesta a la demanda detectada en las inscripciones del seminario, se acaba de proponer un semillero de egresados y de estudiantes transversal que se dedica a la intervención psicosocial y el enfoque clínico en ciencias sociales. Sin más, quiero hacer la presentación del profesor Amalio Blanco, que da contenido, que da verdaderamente el valor académico al acto de hoy. Lo primero, saludarle para que nos enseñe, por favor, su cámara, doctor Amalio, ahora que voy a hacer su presentación. Buenos días, el doctor Amalio Blanco. Buenos días, sí. Hizo sus estudios de pregrado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y de Sociología en la Universidad de St. Gallen de Suiza. Es doctor en Psicología por la Universidad Complutense. Ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Decanos. Es académico de número de la Academia de Psicología de España. Premio José Luis Pinillos a la trayectoria profesional a lo largo de la vida. Y medalla de oro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 2016 por su gran labor de estudio y difusión del pensamiento de Ignacio Martín Baró, a quien conoció en el año 1980. Ha promovido varias ediciones críticas de la obra de Martín Baró, de la que es un reconocido experto. Es también profesor honorario de la Universidad del Norte, Barranquilla, de la Universidad Nacional de San Marcos, Perú, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Perú, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha desarrollado una amplia carrera por 4 décadas con gran reconocimiento. De su amplia producción, solo voy a destacar unos poquitos títulos que son de especial profundización e importancia en esta especialidad: la psicología social aplicada, algunos matices sobre su desarrollo histórico; en psicología social aplicada, de McGraw-Hill, la psicología y su compromiso con el bienestar humano, en la obra Psicología y Sociedad, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País; la intervención psicosocial, una utopía, situada en Alcalá, la Real, Formación Alcalá, y una obra de referencia internacional, Intervención psicosocial, de Prentice Hall, que se publicó en el año 2007. Sin más, quiero darle la palabra al profesor, a quien le he propuesto que, aparte de que, por supuesto, él haga la ponencia, faltaría más a su libre albedrío, le he propuesto plantearle una serie de preguntas en la medida que haya tiempo. Y con esto yo quiero saludarle, agradecerle infinito su deferencia y su presencia acá y darle la bienvenida, profesor. ¿Cómo está? Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa cariñosa presentación. Todas estas cosas que ha hecho Fernando no son méritos de una persona que ya cuenta con unos cuantos años, es decir, unos cuantos años que le han conducido a ser profesor emérito de la universidad. O sea que, desde ese punto de vista, quisiera, en segundo lugar, agradecer la invitación. Yo le comentaba a Fernando la semana pasada que para mí es una gran satisfacción y un gran honor participar y colaborar con la universidad pública. Yo soy un defensor acérrimo de lo público. Prueba de ello es la situación en la que nos encontramos. Si lo público hubiera tenido mucho más protagonismo del que ha tenido, desde luego podríamos decir y podríamos augurar
que el desastre que está causando la pandemia sería infinitamente menor. No me cabe la más mínima duda. Ese concepto de público y de común nos conduce a un concepto básico dentro de la intervención, que es el concepto de comunidad y es la idea de comunidad, que en último término constituye un eje fundamental en la historia del pensamiento a partir de comienzos del siglo XIX. Es la sustitución de un paradigma afincado, en fin, fundamentado en la razón, en la que la relación y los modelos de relación interpersonal quedaban al margen, a un modelo de sociedad, un modelo de orden social y desde luego el modelo de comportamiento interpersonal y un modelo de comportamiento intergrupal en el que la relación, la interacción juega un papel absolutamente decisivo. Y darte la enhorabuena, Fernando, por esta iniciativa, porque yo creo que en estos tiempos tan convulsos en los que vive el mundo, nunca jamás en la historia de la humanidad, 4.000 millones de personas estamos afectados por el mismo problema. Nunca ha acontecido algo parecido a lo que está aconteciendo ahora. Y yo creo que la ciencia social en general cumple en este momento un papel fundamental y es el de intentar dar respuesta a un gran problema social. A un problema que en su origen no es un problema social, pero que en sus consecuencias evidentemente está siendo y va a ser en el futuro un gran problema social. Con la particularidad de que todos los modelos económicos, todos los modelos matemáticos economicistas, toda la teoría neoliberal, toda la industria armamentística no han sido capaces de dar respuesta a un virus. Y la única respuesta que tenemos para el virus es la respuesta que tenían nuestros antecesores europeos y latinoamericanos cuando la peste, cuando la malaria y tal. La distancia física, la mascarilla y después, y una cosa mucho más importante, la solidaridad. Ese ejercicio de reciprocidad en virtud del cual la actitud y el comportamiento que yo tenga respecto a las otras personas repercuten, lógicamente, en su salud y el comportamiento y la actitud que las otras personas tengan respecto a mí repercute también en mi salud. Fíjense que todos los grandes avances, incluso desde el punto de vista tecnológico, en los modelos matemáticos, los grandes avances tecnológicos no están siendo capaces de dar respuesta a este reto. Y sin embargo creo que desde el punto de vista de la ciencia social sí creo, tengo la impresión de que podemos y debemos iniciar algunas aportaciones y abrir caminos a algunas iniciativas que puedan realmente dar respuesta a uno de los retos más importantes al que nos hemos enfrentado en nuestra generación y a uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado el mundo, en último término. Por tanto, enhorabuena, Fernando, por esta iniciativa y quiero al mismo tiempo saludar a todas aquellas personas, colegas y amigos y amigas de América Latina y de todos los países que ahora no están conectados. Y yo tenía en principio, Fernando, la idea de compartir una pantalla, que no sé si voy a ser capaz de compartirla. A ver. Está sí, compartiendo. Señor. Parece que sí, estamos viendo Zoom en este momento, Amalio. Sí, pero yo quería compartir una pantalla que tengo en el... Vamos a hacer anfitrión al profesor, equipo. Sí, aquí. Ya es como anfitrión, Gracias, profesor. Estamos viendo su explorador, o sea que sí que está ya compartiendo. Se está viendo este PowerPoint. Ahora mismo se está viendo lo que es el explorador, no el PowerPoint, sino el explorador que pone Maestría Universidad Católica. Ah, no. Ese no. No, yo quería... No. Quería... Quizá si le das Alt tabulador, profe, con Alt
tabulador vas cambiando la pantalla, me parece a mí, que puedes ir cambiando la pantalla que se proyecta. Hechísima, Serena. A ver, nueva función, voy a ver. Es que yo tenía aquí una... O si quieres enviármelo por email, si lo tienes ahí localizado y me lo mandas por email, lo proyecto yo mismo. O alguien del centro cultural. ¿Por qué no? ¿Por qué no se comparte esta pantalla, hombre? Profesor Amalio, va a volver a dar compartir pantalla en la parte de abajo, vuelve a dar clip y ahí le debe salir su diapositiva. Lo que pasa es que, no. A ver, yo intento compartir pantalla, pero esta pantalla, yo no quería compartir esta pantalla, yo quería compartir una pantalla yo quería compartir una pantalla del... A ver, comparto pantalla. Yo quiero compartir una pantalla. A esta. Buenos días. Disculpe aquí está. Que haya interrumpido así. Ahora, ya está. Perfecto, profesor. Perfecto. Ahora sale perfecto. Esta es. Bueno, pues entonces, ¿y por qué ahora no me obedece? Está muy grande. Está muy grande. Hay que achicar un poquito el documento. Se ve como muy ampliado. Sí. ¿Y cómo achico yo esto? Será... Si es un PDF, arribita suele haber un zoom, un más y un menos. Sí, un más y un menos donde puedes achicarlo. Esto es, sí que hay aquí, sí, y esto. Se ve el documento grandote, muy amplio. Sí, yo lo que no encuentro es esa... Normalmente arriba, voy a abrir yo un PDF y te guío. En el PDF arriba hay una manita y un más y un menos al lado. Profe, es que no es un PDF, es PowerPoint. Es un PowerPoint. Es un PowerPoint, sí. Yo no sé por qué hace estas cosas tan raras esto. Profe, vuélvale a dar escape y para que vuelva a generar como si la presentación. Intente darle escape para sacarlo del aumento que tiene. Sí. Sí, dándole escape, será que puedes ir para atrás. Y en el PowerPoint creo que es, primero darle escape y luego a la derecha abajo creo que tienes el más y el menos normalmente de la ampliación o reducción. No responde. No obedece, no sé por qué diablos. No sé por qué. Espere, y con control menos. Sí. A ver. Control menos. Control menos. Sí, señor. Bravo. Ya está, eso. Sí. Bueno, entonces, Fernando, la idea, Fernando, había sido el que intentáramos iniciar el seminario con algunas de las consideraciones que un maestro nuestro había tenido en torno a la psicología, el profesor José Ramón, lo recuerdo, y ahí yo creo que lo mejor es iniciar ese diálogo que tú comentabas y ir poco a poco intentando dar respuesta o hacer algunas reflexiones en torno a las preguntas que tú tengas a bien plantear y que en un determinado momento habíamos preparado para poder aligerar un poco el discurso. Entonces, la primera cuestión que planteaba Fernando es, la primera pregunta, un maestro nuestro de psicología social, que era el profesor José Ramón Torregrosa, buen amigo, un excelente profesor, un excelente pensador, sobre todo, ¿verdad?, de la psicología, y con una perspectiva crítica, de la psicología social crítica, pero con una cierta particularidad. En principio, yo destacaría como 3 o 4, digamos, aportes fundamentales del profesor Torregrosa. El primero de ellos es que en el año 1974 el profesor Torregrosa publica unos estudios básicos de psicología social
en el que en España nos da a conocer a los autores clásicos de la psicología social, nos da a conocer a Milgram y sus investigaciones, a Solomon Asch, a Bandura, las investigaciones de Seris, Berkovich, etcétera, etcétera. Pero con una particularidad, con la particularidad de que en esa presentación, en esa colección de artículos clásicos, José Ramón Torregrosa se muestra con una enorme, digamos, tendencia amplia a entender que la psicología social, o que dentro del marco de la psicología social tienen cabida tanto las, voy a detener el vídeo, tanto las personas que han utilizado una metodología cuantitativa clásica, de esa corriente tradicional y clásica de la psicología social, Milgram, Teicel, tal, como aquellos otros que han utilizado una metodología más comprensiva en términos sociológicos de Max Weber, o una metodología, digamos, lo que hoy llamaríamos una metodología cualitativa. Es decir, junto a Milgram, a Solomon Asch, a Albert Bandura, está Erich Fromm, está Arnold Rose, digamos, el discípulo por excelencia de Mies y digamos, uno de los grandes representantes del interaccionismo simbólico, o está Erving Goffman. Y a mí esa actitud de José Ramón Torregrosa me parece muy sabia, me parece muy elegante, me parece que es muy inteligente. No se trata de calificar o descalificar, excluir, sino de incluir. Es tan valiosa la psicología social de Milgram y sus investigaciones sobre la obediencia, o la de Solomon Asch sobre la presión grupal, como las reflexiones de Erving Goffman sobre el estigma, ¿no? Y yo creo que ahí debemos retomar esa idea de que la psicología social es un campo muy amplio en el que cabemos todos y cabemos todas. La primera reflexión. La segunda es que la metodología no debe ser algo que nos divida. La metodología tiene que ser buena y tiene que ser correcta. Y es igual que sea una metodología cualitativa que una metodología cuantitativa. Es igual. La metodología no es una fe. No podemos militar en una metodología como si fuéramos como quien milita en un partido político o una confesión religiosa, ¿vale? Yo creo que esa actitud de flexibilidad y amplitud de mira de José Ramón a mí me parecía extraordinaria. La segunda idea me parece ya teóricamente muy valiosa, muy valiosa. José Ramón Torregrosa definió la psicología. ¿Qué tipo de reflexión ha llevado el hombre a lo largo de la historia sobre sí mismo? Y claro, al hablar de la reflexión que el ser humano hace sobre sí mismo, automáticamente cualquier psicólogo social, a cualquier sociólogo, rápidamente se le viene a la mente la figura de George Herbert Mead. ¿Qué es lo que pienso sobre mí mismo? Y cómo construyo la imagen de mí mismo. Y esa construcción de la imagen de mí mismo solamente es posible a través de los otros, a través del otro y el otro generalizado. Por eso es por lo que la relación y tal, es un elemento fundamental de la vida social en último término, y evidentemente, y por tanto, es un elemento fundamental de estudio de la psicología social y de la ciencia social. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de esas relaciones? Son resultados macrosociales desde el punto de vista del modelo económico, pero también son resultados microsociales de la relación de poder y sumisión, de la relación de dependencia que se da en la xenofobia, en el machismo, en la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y fíjense que aquí, con esta idea de cuál es el resultado de tales relaciones, estamos limitando, estamos bordeando la idea de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. El orden y la estructura social no han sido creados por ningún poder sobrenatural y no están fundamentados en hechos de la naturaleza, sino que están fundamentados, están creados, están construidos por la mera y absoluta voluntad del ser humano. Por tanto, y esto me parece que es importante desde el punto de vista de la intervención, todo aquello que ha sido construido puede ser cambiado. Todo lo que ha sido construido puede ser cambiado. Y que no nos vengan con historias religiosas de no. Eso son cosas de los religiosos y de quien quieran, no es nuestro problema. El problema nuestro es el intento de cambiar aquello que ha sido construido.
¿Será fácil o será difícil? No es otra cosa distinta, ¿no? Tardaremos más o tardaremos menos, tendremos más o menos posibilidades, pero desde luego la idea que nos une y que nos debe unir como científicos sociales es que el orden social puede ser cambiado. Y diríamos, desde el punto de vista de la intervención, daríamos un paso más, es que debe ser cambiado. Y debe ser cambiado cuándo y por qué. Y entonces yo les propongo una idea muy sencilla, debe ser cambiado cuando dañe, ya está, cuando destructure, cuando cree conflicto, cuando crea destrucción social, cuando cree condiciones de vida en virtud de las cuales haya miles de millones de personas, o en fin, sumidos en la pobreza, etcétera, etcétera. Puede ser cambiado y debe ser cambiado. Y ahora ya ahí en el tema del deber ser ya nos entretendríamos en cosas importantes, sin duda ninguna, que Álvaro. José Ramón Torregrosa retoma esta idea de Kellman, que es uno de sus maestros, y uno de los grandes nombres de la ciencia social en general y particularmente de la psicología social. La interacción social es el nivel de análisis más pura y más distintivamente psicosocial. El último término, si quieren ustedes, yo no tampoco creo que debamos, digamos, hacer excesivas especulaciones en torno a la diferencia entre relación e interacción. En último término, en realidad, nuestra filogenia y nuestra ontogenia, sobre todo nuestra ontogenia, ha sido debida o es debida o se fundamenta o se apoya en la relación y en la interacción. Yo, desde ese punto de vista, creo que José Ramón Torregrosa nos abre una puerta importante de reflexión teórica en torno a la intervención, fundamentalmente retomando esas dos primeras ideas. El hecho de que los problemas sociales son problemas creados por el ser humano. En segundo lugar, que muchos, si no la inmensa mayoría de esos problemas, dependen, tienen su origen en modelos de relación interpersonal y modelos de relación intergrupal. Y en tercer lugar, que el orden y la estructura social, macro y microsocial, está fundamentada en ese tipo de modelos de relación. Y por terminar un poco esta primera reflexión, esos modelos de relación que nos invitan, que nos invocan, que nos exigen, que nos piden compromiso social para poder cambiar. ¿Por qué? Porque hacen daño y crean una herida social, crean un daño moral, y estamos hablando en términos importantes un poco de las aportaciones que ha hecho la propia ciencia social colombiana, ¿no? El informe Basta Ya del año 2013 habla de los impactos y los daños. Y hay un daño psicológico, pero hay un daño social y hay un daño moral. Y evidentemente hay un daño político. Y en ese daño hay esos psicosociales importantes. El primero de ellos es el etnocentrismo, la creencia en la superioridad de una raza sobre otra, de un dios sobre otro, de un género sobre otro, de una etnia sobre otra. La creencia falaz en la superioridad de unas personas respecto a otras, y fundamentalmente en términos casi siempre grupales, en términos raciales, en términos nacionales. Y en segundo lugar, y complementariamente con la idea del favoritismo endogrupal. En torno a esos, digamos, procesos muy sólidos en el marco de la psicología social, cuando estamos hablando de favoritismo endogrupal, estamos aludiendo a una de las grandes teorías psicosociológicas actuales por parte de Henry Teifel, ¿verdad? El favoritismo endogrupal y la... Bueno, profesor, se ha acabado esta primera presentación. Sí. Yo quería, agradecer al profesor que ha aceptado esta especie de diálogo que vamos a intentar desarrollar dentro de su libertad, por supuesto, de exposición. La introducción del profesor Torregrosa tiene varios motivos. El profesor Torregrosa
es uno de los grandes fundadores de la psicología social en España, compañero del profesor Amalio Blanco, es director del Departamento de Psicología Social primero que se crea en España, y además es una persona que indirectamente falleció en el año 2009, pero indirectamente está presente porque si yo estoy en Colombia y si estoy en esta universidad es en gran parte por él, porque fue él el que me lanzó a terminar mi tesis de doctorado, a hacer la maestría en Sociología Clínica en París y a animarme a cruzar el charco y estar aquí entre ustedes. El profesor Torregrosa es el gran introductor de la sociología clínica en España, de esta visión de una psicología social sociológica, decía él, y para mí es emocionante que el profesor Amalio Blanco, por esa ligazón con la universidad pública y con el profesor Torregrosa, esté aquí hoy con nosotros. Por eso le pedí empezar por el querido José Ramón Torregrosa, que además es un gran sociólogo y también, como nuestro seminario nace en el seno de un programa de sociología que se siente interdisciplinar, que se siente explorando el mundo de la intervención, donde las profesoras Celmira Castro, donde el profesor Blas Zubiría, Kelly Escobar, muchos de nuestros compañeros, José Ramón Tenorio, también en su especialidad, Leonardo Romero, muchos de ellos están explorando esto. Entonces, gracias de verdad, profesor. Y la siguiente pregunta que yo le quería hacer para ya meternos en un campo que es más propio del profesor, a pesar de que él maneja, como ven ustedes, el universo sociológico y el universo psicológico con una destreza y con una integración que a mí siempre me han conmovido, quería preguntarle por la figura de Ignacio Martín Baró. El profesor Amalio Blanco es experto en la obra de Ignacio Martín Baró, es medalla de oro por la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador y ha promovido varias ediciones críticas de la obra de Martín Baró, a quien conoció, si no estoy mal, en 1980. Quería preguntarle, profesor, ¿qué huella le dejó este gran psicólogo social latinoamericano? Ay, gracias, porque efectivamente yo creo que estamos ante una figura señera de la ciencia social en general, y particularmente de la psicología de toda habla hispana, no diría yo de América Latina, sino de todo el campo, amplísimo campo de habla hispana, y con la perspectiva de 30 años, 31 años va a ser hoy quiero decir este año, el año 2020, de su muerte. Yo creo que la figura de Ignacio Martín Baró se engrandece cada vez más, y se engrandece no solamente a la vista de sus amigos, de sus familiares, de sus hermanos, con quienes me une una estrecha amistad, se engrandece también desde el punto de vista teórico, realmente, sí. Es difícil hablar desapasionadamente de un amigo, entonces no solamente como es difícil, yo no lo voy a intentar, es un amigo, entonces hablo apasionadamente de él, sin duda ninguna, pero creo que en estricta justicia yo diría que la propuesta de Ignacio Martín Baró tiene una gran relevancia por varias razones. En primer lugar, porque él intenta desarrollar una vertiente crítica de la psicología y particularmente de la psicología social desde un profundo conocimiento de la psicología social clásica y de la psicología clínica social, y desde el dominio de los grandes maestros de la psicología en general y particularmente de la psicología social. No se olviden ustedes que Martín Baró se doctora, hace su maestría y doctorado en la Universidad de Chicago, y por tanto conoce de primera mano toda la teoría psicosocial. A mí me parece que estas tres críticas que Ignacio Martín Baró hace a la psicología social clásica son extraordinariamente poderosas y muy realistas. Y de esas críticas creo que podemos seguir aprendiendo y podemos seguir abriendo caminos en el marco de una psicología social que se atenga, que se preocupe, que tenga de alguna manera como marco de referencia eso que comentábamos antes, el intento de dar respuesta a los problemas sociales. Fíjense que la primera crítica que le hace es la irrelevancia para los problemas sociales, ¿no? A mí me parece que la segunda es especialmente relevante, ¿no? La crítica teórico-epistemológica, esa idea de la ahistoricidad del comportamiento humano o de la ahistoricidad de la teoría del conocimiento en líneas generales, que a él le conduce a intentar
sobre la base de las teorías clásicas, elaborar aportaciones, desde mi punto de vista, muy decisivas a la psicología y particularmente a la psicología social, en términos de la violencia, en términos del fatalismo, en términos de la salud mental y en términos del trauma psicosocial. Esos cuatro conceptos, realmente si Ignacio Martín Baró los hubiera escrito en inglés, serían absolutamente fundamentales en toda teoría social y en toda teoría psicosocial. Esos cuatro conceptos, el de la violencia, 2, el del fatalismo, 3, el concepto de salud, fíjense el concepto de salud mental, desde la sociología clínica, en unas conexiones muy importantes con la sociología clínica y con el concepto que hemos visto de relación anteriormente, y finalmente el que a mí me parece que es actualmente más poderoso, ¿no? más presente, el concepto de trauma psicosocial. Son cuatro conceptos, cuatro teorías que responden a la idea de que no se puede hacer una ciencia, que no se puede elaborar un concepto al margen del contexto histórico dentro del cual sucede el fenómeno. Ese concepto de historicidad está muy relacionado con la idea de la necesidad de buscar cuáles son el origen del comportamiento. A Ignacio Martín Baró no le gustaba el concepto de comportamiento, prefería el concepto de acción. Y prefería el concepto de acción weberiano, como ese tipo de comportamiento en el que las personas enlazan un significado a una acción. Ese concepto, la recuperación del significado de las acciones, me parece que es fundamental. Porque detrás de todo comportamiento y detrás de todo problema social, detrás de la xenofobia, de la homofobia, del machismo, hay significados. Es decir, hay un fondo ideológico que es necesario descubrir. Y descubriendo ese fondo ideológico no resolvemos el problema, pero sí tenemos, ¿verdad? Hemos dado un paso muy significativo en la solución del problema. Fíjense que una de las grandes aportaciones de Ignacio Martín Baró en el estudio de la violencia es justamente el estudio del fondo ideológico de la violencia. Es decir, esos mecanismos que intentan legitimar y justificar acciones que atentan directamente contra la libertad, incluso directamente contra la vida de las personas. El fondo ideológico de la acción y, por tanto, el significado. Lo que ocurre es que ese concepto de significado normalmente se utiliza desde una determinada perspectiva sin tener en cuenta que los significados no son solo subjetivos. Los significados son compartidos. Y esa idea de compartir los significados es lo que va a conducir a que los significados se conviertan en hechos, que pueden ser medidos y cuantificados. Es decir, si en el mundo hubiéramos 4 machistas, ¿vale? Primero, no pasaba nada. El problema es que hay millones de personas que comparten un significado respecto a las mujeres, ¿vale? Y si en el mundo hubiera 4 homófobos, no pasaba nada. Pero hay millones de personas que comparten un significado. Por tanto, los significados son subjetivos, sí, pero no son solo subjetivos. Los significados son compartidos. Y esa es la esencia de la sociología del conocimiento. Esa es la esencia de Karl Mannheim. No piensan las personas, quienes piensan son los grupos. Entonces, bueno, a mí me parece que esa es una idea importante y, en fin, y finalmente el concepto de la crítica moral al afán de neutralidad, que conviene de una manera muy especial al marco de la intervención. Si la intervención tiene alguna razón de ser, es porque tomamos partido. Es porque la intervención no se siente indiferente frente a determinado tipo de problemas. Es porque, en último término, la intervención realmente tiene como marco de referencia el intento de dar respuesta. Este es un esquema muy complejo que yo no quisiera entretenerles demasiado, pero una particularidad, fíjense, el realismo crítico de Ignacio Martín Baró, eso que vemos ahí al comienzo, en medio como con rojo, fíjense, parte mucho más de la teología de la liberación que de la psicología. Es decir, donde Ignacio Martín Baró encuentra inspiración para su teoría es en la teología de la liberación, no tanto en la psicología ni en la sociología. Es curioso. Es curioso. En fin, esa es una opinión, quiero decir, como otra cualquiera, ¿no?
Y ese realismo crítico yo creo que tiene esos 4 componentes. La realidad como punto de partida, pero la realidad en el sentido más realista del término, en el sentido más durkheimiano del término. La realidad contante y sonante, la realidad que existe al margen de lo que yo opine respecto a ella. La realidad que está ahí, fuera de mí. Y yo sé que esa idea es muy crítica, es una idea con la que no comulga el construccionismo social. Pero Ignacio Martín Baró no comulgaba con el construccionismo social, ¿eh? No. Su teoría es la antítesis del construccionismo social. Él parte de la realidad. Y más aún, podríamos decir que tanto en él como en el resto de sus compañeros, lo que ocurre es que cuando van hacia El Salvador, fundamentalmente desde España, la realidad les da un fuerte choque y un fuerte impacto. Bueno, la recuperación del concepto de acción, el compromiso social, la imposibilidad de indiferencia, la falsedad del principio de neutralidad y el cambio social como objetivo. Y ahí está un poco el marco de la intervención. Y aplicado todo esto, y de manera muy rápida, a la intervención, a mí se me ocurre que podríamos hablar de necesidad de reinstalar la psicología y la intervención en la realidad, y evidentemente es obvio que cuando uno hace intervención tiene que hacerla conociendo el contexto dentro del cual se realiza la intervención, contando con las personas que efectivamente van a participar dentro del programa de intervención. No se puede hacer una intervención en el vacío. Recuerden ustedes, yo les quiero recordar que un colombiano de pro, que era Gerardo Marín, de Pereira, sí, Gerardo Marín, sí, que murió hace un par de años. Gerardo Marín, que pasó prácticamente toda su vida en Estados Unidos, él contaba, y lo cuenta en un capítulo de un libro, ¿no?, que cuando él iba a hacer programas de intervención en los años duros del SIDA, con la comunidad latina en San Francisco, resultó muy difícil aplicar miméticamente todos los procesos y las técnicas de intervención llevadas a cabo por los norteamericanos, porque te tenía que reacomodar, ¿verdad?, la intervención a las peculiaridades y características del grupo de intervención, fundamentalmente relacionado con las características socioculturales. La psicología de la intervención como un proyecto moral, esta idea de que tenemos los hechos y la intervención quiere dar un paso hacia adelante, los hechos y los por hacer, el deber ser, el objetivo, el compromiso con el cambio social, el estudio de la acción en cuanto ideológica. En último término, la intervención y el principio de liberación es un principio que se fundamenta en la acción, se fundamenta en la verdad práctica, en la acción, en el intento de dar respuesta a determinados problemas, de supuestos teóricos de muy distinto orden, siempre y cuando efectivamente nos sirvan para dar esa respuesta. Para él el poder constituye un elemento fundamental. Fíjense que cuando hablamos del poder nos podemos tranquilamente remitir a la idea del etnocentrismo, de la creencia en la superioridad y por tanto en la automática, digamos, legitimidad de poder excluir, rechazar y humillar a aquellas personas a las que creamos inferiores, y la estructura social como marco teórico. Fíjense que ahí la estructura social como marco teórico cuenta dentro de la psicología social. La psicología social ha sido una psicología muy centrada en las relaciones interpersonales, efectivamente también en el marco de la psicología de los grupos, pero ha tenido una mirada muy esquiva, podríamos decir, a la estructura social. Ignacio Martín Baró, como también lo haría en su momento José Ramón Torregrosa, todos los 4 conceptos que yo antes les comentaba, el de violencia, el de fatalismo, el de trauma psicosocial, el de salud mental, tienen como marco de referencia la estructura social. Y el problema al que nos enfrentamos en la intervención es el siguiente: ¿cómo podemos cambiar la estructura social? ¿Cómo podemos cambiar la estructura macrosocial? Y por eso, desde un determinado punto de vista, es posible que el marco de intervención
en el que podemos trabajar, en el que podemos tener realmente éxito, podemos tener eficacia, es un marco mucho más microsocial que macrosocial, con intendencia de que efectivamente seamos perfectamente conscientes de que lo macrosocial ejerce una influencia a veces decisiva sobre comportamiento humano, comportamiento interpersonal, comportamiento intergrupal, etcétera, etcétera. En fin, ese es un debate abierto, el marco de intervención, y ese concepto de racionalidad histórica en el que él recoge y recupera un concepto de verdad, una verdad situada, una verdad histórica, una verdad social, no una verdad universal, pero sí una verdad en la que, en último término, el concepto de verdad que Ignacio Martín Baró utiliza lo contrapone a la mentira institucionalizada. Es decir, Ignacio Martín Baró llega al concepto de verdad a través de la denuncia de la mentira, y la mentira como uno de los elementos constitutivos de la violencia política. Ese concepto de mentira institucionalizada. Muchas gracias, profesor. De manera muy resumida, un poco la propuesta de Martín Baró. Sí, sí, muchísimas gracias. Y yo estoy fascinado porque, si se dan cuenta, el profesor está trabajando con muchos autores y con muchas dimensiones dentro de este análisis tan complejo de la intervención, que, como él ha dicho, pues va de lo micro a lo macro, se va a encontrar con todas estas matices. Y además estoy emocionado, profesor, porque ha citado usted casi literalmente el nombre de asignaturas que damos en el programa de Sociología, que se llaman Acción y Estructura. En el programa de Sociología tenemos una asignatura que se llama Categorías 1 de Sociológicas, Acción y Estructura, Categorías 3, Ideología y Representaciones. Imagínese hasta qué punto están ligadas con todo lo que usted está diciendo. Y también ha hablado del tema de la importancia que daba Baró a la parte de la historia, que eso liga con el sentido de beber, pero también con la sociología fenomenológica y con el tema de la historicidad, que no vamos a entrar ahora. Siguiente pregunta que le planteo, para ir haciendo un poco un cambio, una introducción, aunque sea de mosaico, pero yo confío que esto, en este público que tenemos tan interdisciplinario, con estudiantes y profesionales de todo tipo de disciplinas y campos laborales, ellos interesados en el bienestar de las personas. La pregunta que yo le haría, pensando en ese profesional, en ese estudiante que se está introduciendo apenas en el campo de la intervención, ¿qué es para un lego, qué es intervenir? ¿Cómo se relaciona con el aplicar y qué nos aporta el conocimiento de la intervención psicosocial a estos estudiantes de otras disciplinas y a estos profesionales que al final se van a ver con esa realidad que Martín Baró daba tanta importancia? Yo, en ese sentido, creo que el diccionario de la lengua española nos da a veces un resultado interesante. Recuerden ustedes que García Márquez sabía prácticamente casi el diccionario de memoria, lo utilizaba constantemente, de manera permanente, y aconsejaba mucho utilizar el diccionario. El diccionario de la lengua española dice que intervenir es tomar parte en un asunto. Y entonces ahora diría, bueno, ¿tomar parte qué significa? Bueno, tomar parte significa sentirse, digamos, concernido, preocupado, no invocar el principio de neutralidad. Tomar parte significa crítica a ese principio de neutralidad. Tomar parte significa retomar, volver a recordar aquella vieja hipótesis del siglo XIX en la que se vio involucrado el propio Max Weber, de si existe o no una ciencia libre de valores. Y ya quedó definitivamente resuelto. No existe la ciencia libre de valores. Pero ni la química orgánica, ni la física del estado sólido y tal. Pero claro, la ciencia social y la intervención no solamente es que no puede estar libre de valores, sino que defiende valores. Defiende valores de una manera muy concreta, y veremos, intentaremos definir cuáles son esos valores. No está libre de valores, por tanto la intervención social defiende determinados valores, y toma postura. Y toma postura respecto a qué, y esa es la cuestión importante. Y ahí yo creo que
realmente cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede tener una acepción y puede tener una propuesta perfectamente válida. Si ustedes me preguntan a mí, ¿toman de postura respecto a qué? Yo, arriesgando mucho la respuesta, diría, toman de postura respecto a determinados modelos de relación interpersonal e intergrupal que causan, que humillan, que excluyen, ¿verdad?, que rechazan y que causan daño psicológico y daño social. Podríamos decir que intervenir también es, digamos, el preocuparse por aquellos modelos económicos que causan pobreza. Mi problema respecto a ese tema es cómo puedo yo cambiar el modelo económico. ¿Cómo puedo yo desde la intervención cambiar modelos económicos? Esa es la cuestión. O cómo puedo yo desde la intervención cambiar modelos políticos, de represión política, etcétera, etcétera. Ahora, si usted me dice, usted desde la intervención es capaz de cambiar modelos de relación interpersonal en términos estos que hemos comentado, de exclusión social, de homofobia y tal. Sí, sí, sí. La psicología tiene herramientas importantes para poder dar respuesta a los problemas de relación interpersonal e intergrupal. Por lo tanto, esa primera acepción me parece que es interesante desde el punto de vista de la intervención. Tomar parte significa tomar postura respecto a determinados problemas, respecto a determinados modelos de comportamiento, modelos de relación que están atravesados por esa creencia en la superioridad y de que los míos, por el mero hecho de que son los míos, ¿verdad?, son siempre los mejores, son siempre, los defiendo a capa y espada, utilizando esa idea del favoritismo en lo grupal. Y yo creo que efectivamente no se agota la intervención en esa manera de entender el tomar postura en términos de modelos de relación interpersonal. Pero les voy a poner un ejemplo. Fíjense, no sé si estarán de acuerdo conmigo en la siguiente reflexión. Probablemente ya no sé si es la mayor catástrofe, visto lo que estamos viviendo, no sé si es la mayor catástrofe, pero una de las mayores catástrofes que el ser humano ha perpetrado a lo largo de su historia es la violencia. La violencia perpetrada de unas personas en contra de otras, no en tanto que personas, sino en tanto que son miembros de grupos o categorías sociales, por religión, por raza, por sexo, por orientación sexual, todas las guerras, los genocidios, ¿verdad?, los holocaustos, el terrorismo, son actos perpetrados de una persona en contra de otra, en virtud de su pertenencia a categoría. En virtud de su pertenencia a categoría. Y desde ese punto de vista es desde el que a mí me convence mucho la idea de la intervención como un intento de modificar modelos de relación interpersonal y modelos de relación intergrupal. Y ahí no se agota la intervención, seguro, pero en fin, ese es un tema de debate. Así es, así es. Y dice, tomar parte, ¿y en qué asuntos tomamos parte? Esa es otra, la segunda pregunta. Bueno, hemos creo que medio respondido a todos aquellos asuntos que causen daño, en aquellos asuntos que pueden causar daño y por tanto podemos prevenir el daño, y en todos aquellos asuntos que puedan promover. ¿Promover qué? Y yo simplemente les propongo ese concepto, promover el bienestar. Promover el bienestar entendido en los tres grandes términos de bienestar: bienestar subjetivo, bienestar psicológico, bienestar social. Y este sería, de alguna manera, un poco el panorama, con alguna reflexión en torno a los pasos necesarios para intervenir. Es imprescindible conocer la realidad, es imprescindible analizar esa realidad muy concreta, planificar y evaluar. La intervención no es una ocurrencia, la intervención es un programa que debe ser diseñado, pensado, repensado, para después poder cambiarlo. No cabe ninguna duda. Y poder cambiarlo, y poder diseñarlo, y poder modificarlo de acuerdo con las personas con las que van a participar en la intervención, todo ello a fin y estas tres cuestiones. Ese sería un poco, digamos, el panorama que yo quería compartir con ustedes en torno a ese concepto de tomar parte, y tomar la idea de tomar parte, qué significa tomar parte, y en segundo lugar, en qué asunto debemos tomar parte. Creo que son dos preguntas que pueden dirigir nuestra intervención.
Muy bien. Y a mí me gusta mucho el concepto de daño que utiliza el Basta Ya. Me parece que ha hecho una importante aportación. Por ejemplo, y ya termino con esto, Fernando, es que los académicos tenemos una enorme incontinencia verbal, es tremendo esto. Me parece importante el concepto de daño moral. Ese concepto de daño moral ha pasado desapercibido en la psicología. Ha pasado desapercibido y hay que recuperarlo. Perfecto. Gracias, profesor. Adelante, Fernando. Yo no sé si esta pregunta me la has juntado a la siguiente que yo tenía pensada sobre los fundamentos de la intervención psicosocial que tú expones brillantemente en el libro que publicaste con Sergi Valera en Person Educación, o si ya pasamos, si le parece bien, profesor, a la IAP, a la que se refiere usted en dicho capítulo, en la que trabajó de manera muy especial el sociólogo más querido para nosotros y en Colombia, que es Orlando Falsborda. Sí, Orlando Falsborda. Que además nació en la ciudad donde estoy yo, donde está nuestra universidad. Falsborda da nombre a la biblioteca, de hecho, de nuestra universidad, y en él reconocemos el legado de una sociología comprometida con el bienestar de las personas y sus comunidades. ¿Hasta qué punto, profesor, dicho compromiso nos hermana a psicólogos y a sociólogos, y qué es lo que más le interesa a usted de la IAP y de las propuestas de intervención que tiene? Ajá. Mire, yo esa pregunta me voy a responderla de la mano de Berger y Luhmann, que yo creo que es un texto que nos une mucho a psicólogos, a sociólogos, y que sigue siendo un marco de referencia, es un clásico, sigue siendo un clásico en el que encontramos respuestas para muchas de las inquietudes, no importa el paso del tiempo, ¿no? Yo sé que dice Berger y Luhmann, yo intento eso como 6 interrogantes vías de la intervención, y une mucho con la idea de Falsborda. Por eso decía. Y yo tuve oportunidad de conocer un año hace tiempo en Bogotá a Orlando Falsborda. Y dice Berger y Luhmann, dice, ¿qué es lo real y cómo puedo conocerlo? Son los 2 interrogantes más antiguos del pensamiento humano. Bueno, yo creo que ese también son interrogantes que parten, de los que parte la intervención. Y ya hemos comentado antes que el análisis de la realidad y de la realidad sociohistórica, dentro de la cual se instala o se inscribe o se intenta llevar a cabo la intervención, es absolutamente imprescindible como punto de partida. Y esa es, de nuevo, una manera de entender la historicidad del comportamiento, es decir, la historicidad de la intervención. La historicidad de la intervención. Hay que tener en cuenta las características socioculturales y las peculiaridades del grupo particular en el que se esté llevando a cabo la intervención, con independencia de que efectivamente pueda haber, digamos, marcos de referencia muy compartidos, transhistórica, incluso transculturalmente. Por tanto, el análisis de la realidad y de la realidad sociohistórica es importante. Pero claro, a nosotros nos surgen algunos otros interrogantes. ¿Cuáles son los efectos de esa realidad? Claro, eso es propiamente cosecha de la intervención propia. No nos conformamos solo con el análisis de la realidad, sino que nos preocupa mucho cuáles son sus efectos. Y de hecho, si la intervención tiene alguna legitimidad, es por su capacidad para dar respuesta a los efectos de la realidad. Y de nuevo, esos efectos nos conducen a la reflexión que comentábamos antes. Hay una realidad macrosocial y hay una realidad microsocial. ¿Por qué le damos tanta importancia a la realidad microsocial en la intervención? Prioritariamente por 2 razones. En primer lugar, porque, al menos en el marco de la psicología social, nosotros no tenemos en el marco de la sociología sí las hay, en el marco de la intervención psicosocial las hay menos, teorías y herramientas y metodologías para el análisis de lo macrosocial. Pero en segundo lugar, por una razón mucho más importante, y es porque nosotros nos construimos dentro de lo microsocial. Nosotros nos construimos en escenarios microsociales, en los grupos primarios. Y ese concepto de grupo primario une, de nuevo, a la sociología y a la psicología. De hecho, el concepto de grupo primario es un concepto sociológico, que ha retomado después la psicología. Es decir, nuestra historia, nuestra ontogenia, y por tanto todos los
digamos, fenómenos comportamentales, estructuras cognitivas que nos caracterizan, han tenido parte importante, en parte muy importante, su origen en escenarios microsociales. Solamente hace falta que pensemos en un problema muy particular y muy relativamente común en nuestros países, como es el maltrato infantil, y ver cuáles son las consecuencias que este maltrato infantil puede tener, y las consecuencias de determinadas disfunciones de tipo familiares. El cuarto interrogante, ¿qué posición adopta la intervención frente a esos efectos? Y esa posición, compromiso, de un compromiso social, de no indiferencia respecto a esas consecuencias, que al final se convierte en un compromiso moral y que limita mucho y conduce en alguna medida a veces a un compromiso político, evidentemente, claro que sí. Y finalmente, quinto interrogante es ¿cómo puedo cambiarlo? Cuando vaya dejando a su paso un rastro de destrucción. Entonces, ahí la respuesta que más frecuente, la respuesta más usual, creo que la respuesta en la que la intervención psicosocial se ha hecho fuerte, es que el grupo y la comunidad es el instrumento de intervención fundamental. Son marcos de intervención a partir de los cuales podemos cambiar determinados modelos de relación interpersonal, determinados significados, determinadas estructuras cognitivas. Es mucho más fácil cambiarlas dentro de un grupo que fuera de él. El grupo tiene una enorme capacidad de influencia. El grupo es el escenario prioritario de influencia. El más importante de todos los escenarios posibles es el grupo. Y por tanto, el grupo o comunidad, yo ahí establezco una semejanza muy estrecha, una concomitancia muy fuerte entre el concepto de grupo y el concepto de comunidad. Por tanto, utilicemos el potencial, ese concepto de la fuerza que tiene el grupo, que tiene la comunidad, para afectar a comportamientos individuales en términos de modelos de relación interpersonal o modelos de relación intergrupal. Y la dirección de ese cambio, pues yo les propondría directamente el concepto de bienestar. El cambio dirigido hacia el bienestar, entendido en los tres términos, en las tres grandes tradiciones del bienestar: bienestar subjetivo, bienestar psicológico y bienestar social, recordando una idea muy sencilla y recordando algo que todas conocemos, y es que en el año 1946, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud, en el acto fundante de la Organización Mundial de la Salud, ya la salud se define, o ya el documento fundante define la salud no como ausencia de enfermedad, sino como presencia de un bienestar físico, social y psicológico, en el que están implicados no solamente los profesionales de la salud, sino otro tipo de profesionales que nos competen a nosotros desde el punto de vista de la intervención, como son los científicos sociales y tal, ¿no? Esa idea de la salud no como ausencia de trastornos, sino como presencia de variables psicosocialmente sanas. La salud psicosocial, entendida no como ausencia de trastorno, sino como presencia de. Y de nuevo, cuando hablamos de presencia de, nos vuelve a aparecer la importancia de los modelos de relación interpersonal. Y evidentemente algunas otras variables, efectivamente, pero sin duda ninguna esos modelos de relación interpersonal aparecen en un primer lugar, ¿no? Sí, gracias, profesor. Quería preguntarle, ¿va a decir algo de la IAP o le paso a la siguiente pregunta, que está muy conectada con esta en realidad? Sí, yo tenía la intervención, la intervención, acción participativa. Recuerden ustedes, vamos a hacer un recordatorio rápido.
su punto de partida es la intervención-acción es Kurt Lewin. Pero el propio Kurt Lewin, en una investigación realizada en los años 40 sobre el cambio de hábitos alimenticios de las amas de casa norteamericanas, él pone de manifiesto la importancia que tiene la participación para el cambio de actitudes. Es decir, lo que Kurt Lewin hace en aquel momento es comparar dos estrategias de cambio de actitudes. Una estrategia tradicional de cambio de actitudes, que es la estrategia de las técnicas de persuasión, y por tanto la capacidad de influencia que tiene un experto para que determinadas personas sean capaces de cambiar sus actitudes. En este caso concreto era sobre el cambio de hábitos alimenticios. Comparar el resultado de esa estrategia de cambio de actitudes con una estrategia de discusión y debate grupal, cuya característica fundamental era que todas las personas que participaban en el grupo participaran, que todas las personas tuvieran voz y tuvieran voto a la hora de tomar una decisión. Y como consecuencia de esta estrategia, Kurt Lewin concluye que es mucho más fácil cambiar a las personas como miembros dentro de un grupo, formando parte de un grupo, que cambiar a las personas de manera aislada y de manera individual. Con una particularidad. La particularidad es que las personas, en la medida en que participan en la definición de metas, en la definición de objetivos, en la distribución de las tareas, se sienten concernidos y comprometidos con la meta y el objetivo de la intervención. Y por tanto, hacer a las personas partícipes de todo el proceso de la intervención asegura un mayor compromiso, asegura una mayor comprensión y asegura efectivamente, en la medida de lo posible, ¿verdad?, asegura la eficacia de la intervención. Por tanto, cualquier tipo de intervención debe contar con la participación activa de las personas, digamos, que pertenecen o que participan o que son objeto de un determinado programa de intervención. Diría así sencillamente ese recordatorio. El cambio de hábitos alimenticios, esa comparación entre una estrategia de cambio individual, sí, a partir de las técnicas clásicas del cambio de actitudes, de las técnicas de persuasión, un experto que comunica de una manera extraordinariamente poderosa y muy sutil y muy adecuada, y tal, frente a la capacidad que tiene el grupo para poder arrastrarnos en una determinada dirección, siempre y cuando las personas tengan participación a lo largo del proceso. Y yo creo que esa es una lección importantísima. Bueno, gracias, profesor. Esta es una pregunta que le voy a dedicar a mis compañeros del programa de Sociología y a la gran mayoría de alumnos que hay presentes en la sesión de hoy que vienen de la carrera de Sociología, aunque hay de otros muchos. Pero creo que esta les va a gustar especialmente a ellos. En el libro, Homenaje al profesor Torregrosa, en el que usted participó con un capítulo, usted puso como título Lo que Durkheim y Weber sabían el uno del otro y no necesitaron hacer explícito. Esta es la primera pregunta, se la voy a ligar con la siguiente, que nos puede desvelar qué fue, y luego ya mencionó usted a Berger y Lundman, y en base a ellos y a los trazos de Durkheim y Weber que están en su carrera, profesor, siempre presentes, la pregunta que también me gustaría que usted atendiera: ¿cómo es posible que los significados subjetivos se vuelven facticidades objetivas? O dicho de una manera más coloquial, es que, o como yo la interpreto para que nos entiendan los que no son sociólogos o psicólogos, es igualmente importante mi subjetividad, lo que yo veo, lo que yo siento, mi comportamiento, experiencia y pensamiento, que la estructura social que me rodea, las instituciones, la religión, la cultura, las leyes. Esta doble pregunta sobre ese título tan atractivo para los sociólogos de su capítulo, lo que Durkheim y Weber sabían uno del otro, y esta idea de que los significados subjetivos se vuelven facticidades objetivas. La verdad es que si yo fuera capaz de responder a esa pregunta,
sería, pero vamos a intentarlo. Esa es una propuesta que hacen Berger y Luhmann. Entonces, desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia social en general, tenemos claro que efectivamente, a ver, sí, Durkheim era un positivista redomado, un positivista recalcitrante, ¿verdad? Que incluso negaba la existencia de procesos psicológicos, ¿verdad? Que dudaba de la existencia de ese tipo de procesos psicológicos propiamente dicho, dudaba de la existencia de lo que hoy en día podríamos denominar procesos de tipo cognitivo, y entendía que los hechos sociales son cosas que son ajenas al sujeto, están ahí fuera, son visibles, son contables, se pueden ver, tocar, oler, y por tanto se pueden medir. Y sin embargo la sociología, por cierto, esta idea no es ni más ni menos que la teoría, es retomar en alguna medida la idea kantiana de que el conocimiento procede de la experiencia, aunque no todo conocimiento procede de la experiencia, porque si no, no serían posibles los juicios sintéticos a priori. Por tanto, la idea de los hechos sociales como cosas es la sensibilidad como fuente de conocimiento, la razón objetiva. Y Max Weber recoge en su idea de sociología comprensiva, Max Weber apuesta por un concepto de hecho social y de acción social muy centrado en el significado que yo asocio, que yo uno a un determinado objeto, a una determinada persona. Y por tanto tenemos, por una parte, la sensibilidad kantiana y el entendimiento, los hechos en sí y los hechos percibidos, el conocimiento reglado por los objetos o el conocimiento definido por lo que las personas pensamos y opinamos respecto a los objetos. Y ahí está, prácticamente de manera muy resumida, la teoría del conocimiento, los hechos y los significados. ¿Qué es lo que tenemos que decir? En primer lugar, que muchos de los hechos que observamos, y ya hemos comentado cuáles son, la xenofobia, la homofobia, el machismo, tienen origen en significados. Una parte importante de los hechos que son contantes y sonantes tienen su origen en significados. Piensen ustedes en uno solo. El concepto, el significado de subversivo, del significado de subversivo están llenas las tumbas de América Latina. Subversivo, o comunista, o ateo, o homosexual. Esos son significados que se convierten en hechos. Por tanto, muchos hechos están, digamos, fundamentados en significados. ¿Qué es un hecho? Un hecho es un acontecimiento, es un objeto, es un estímulo que existe al margen de la percepción que yo tenga de él, con independencia de que yo pueda opinar y pensar de manera distinta respecto a un hecho concreto. Pero un hecho es algo que observamos y que cada uno puede interpretar de una determinada manera, pero que efectivamente está y existe al margen de nuestra propia percepción, con independencia de que mi percepción pueda ser distinta de la percepción que tiene otra persona al respecto. Y entonces, es un acontecimiento que se puede observar, que está a la vista, un acontecimiento que está a la vista. Los significados no están a la vista, los hechos sí están a la vista. Y hay muchos hechos que tienen su origen en significado, es decir, hay muchos hechos que se convierten en estadísticas. Y en estadísticas de exclusión, de asesinatos, en estadísticas de muerte, en estadísticas que tienen una realidad, digamos, objetiva. Y ahora el hecho y el proceso a partir del cual los significados se pueden convertir en hechos, tendrían como 4 puntos distintos. El primero de ellos es que, lo que os comentaba antes, es que los significados nunca son significados exclusivamente subjetivos. Recuerden ustedes la definición de ideología de Adorno, en el prólogo de la teoría de la personalidad autoritaria. La ideología es algo compartido, los significados son algo compartido. Recuerden a Marheim, a la teoría del conocimiento, incluso Berger y Luhmann. Los significados no son del todo enteramente subjetivos, por mucho que hablemos de significados subjetivos. Son compartidos. Se aprenden. Los significados se contagian, como el COVID.
Los significados se contagian como una peste. Los significados se reproducen. Los significados se cambian, efectivamente, al transcurso de la historia. Y hay un significado que es fundamental, hay un significado que es central en el marco de la ciencia social y que une mucho a la psicología social y a la sociología, que es el significado de los otros y de las otras personas. Ese es el significado por excelencia. Y ese significado se convierte en hecho en dos momentos concretos. Primero, cuando es compartido. En segundo lugar, cuando ese significado se convierte en un comportamiento. Y en tercer lugar, cuando algunos de estos comportamientos causan daño. Y no solamente cuando causan daño, sino que causan muerte. Entonces ese es el proceso a partir del cual parece que los significados se convierten en hechos objetivos. El primero de ellos es que, olvidémonos, los significados no son del todo subjetivos. La esencia del significado es el hecho de ser compartido. Y después los significados se convierten en comportamientos, y los comportamientos, evidentemente, algunos de ellos, estos comportamientos son comportamientos que llevan dentro de sí la semilla del daño y del sufrimiento. Es la exclusión, es el rechazo, la discriminación, es la deshumanización del enemigo, y todos ellos son significados. Es decir, el mayor, digamos, drama que el ser humano ha protagonizado a lo largo de la historia ha sido el de convertir el significado de determinadas personas en hechos que han conducido a esas personas a la exclusión, a la discriminación, a la deshumanización y a la muerte. Ese sería, en mi modesto punto de vista, esa idea de cómo transcurre los significados subjetivos se convierten en hechos objetivos. Bueno, gracias, profesor. Ya voy acercándome a las dos últimas preguntas. La primera es, aunque sé que no es su especialidad, pero José Ramón Torregrosa, del que usted ya habló a petición de este interlocutor, en los últimos años de su carrera, en el 2004, organizó, hizo una estancia en París, en la Sorbona, con una serie de pensadores, psicólogos, sociólogos, psicosociólogos, y luego en el 2007 organizó la primera jornada que hubo en España sobre sociología clínica. En estos últimos años él se acercó a esta perspectiva que tiene muchos elementos que usted ha ido citando, que añade lo fenomenológico, el concepto de historicidad, incluso en términos de intervención combinado con el existencialismo de Sartre, con algunos complementos del psicoanálisis, y lo lleva todo eso a un campo de intervención, la sociología clínica, que propugna sobre todo lo que es la escuela francesa de Vincent de Colellac, Jacqueline Baruch-Michel, Eugène Enriquez. Sobre todo lo llevan a una escena de intervención grupal, que coincide con lo que usted está diciendo, para acompañar a los grupos en ese cambio de significación, en una profundización en sus propias vivencias, en su historicidad, para intentar con ese trabajo grupal, digamos, lograr un avance desde el propio grupo, con una coconstrucción de saber y una serie de elementos que son más específicos de esas técnicas. Yo quería comentarle cómo enmarcaría dentro de la trayectoria del profesor Torregrosa ese interés de su última etapa por la sociología clínica. Si usted tiene alguna opinión al respecto, que me... Yo creo que esa deriva que José Ramón Torregrosa hizo al final de su vida está muy influida por María Ángeles Durán, está muy influida por su esposa, sí, porque ella sí ha hecho investigaciones muy importantes en su momento, ¿verdad?, sobre la epidemiología de las enfermedades mentales en España, con una perspectiva de género de la que María Ángeles Durán es, lógicamente, una de las grandes representantes, protagonistas en la sociología digamos, de habla hispana y particularmente de la sociología española. Por tanto, yo creo que fue una influencia muy decisiva, ¿verdad?, de María Ángeles Durán en aquellos momentos. Pero sí es cierto que José Ramón Torregrosa
y eso sí lo comentamos en algún momento, siempre estuvo muy atento. Bueno, conocía perfectamente bien, de primera mano además, aquella famosísima investigación de Hollinshead y Redley del año 1958 sobre salud mental y clase social. Probablemente esa es la investigación seminal, diríamos, ¿no? de la sociología clínica, la relación entre salud mental y clase social. Uno era un sociólogo, el otro era un psiquiatra, y a través de una metodología muy elemental, obviamente una metodología cuantitativa, ellos distinguían 5 clases sociales y fueron de alguna manera poniendo de manifiesto cómo las determinadas trastornos mentales se distribuían a lo largo de esas clases sociales, y ponía de manifiesto efectivamente lo que después ha sido muy usual, y es que la situación económica de las clases más desfavorecidas lleva aneja siempre problemas de salud física y de salud mental. Esa idea del año 1958 se traduce, y José Ramón Torregrosa la conocía perfectamente bien, en ese concepto del gradiente de clase social y salud. El gradiente clase social y salud. En ese gradiente, y me consta, María Ángeles Durán estuvo especialmente interesada en la relación entre clase social, género y raza, en su relación con la salud mental. Ahí se inscribe una de las grandes, razones de la importancia que José Ramón Torregrosa le dio. Claro, el tema del género, de la pobreza, el género y la raza son 3 pertenencias categoriales. Son 3 pertenencias categoriales que llevan asociadas relaciones, interacciones de desprecio, humillación, rechazo y exclusión social. Y que llevan asociadas, y esta es una deriva, una novedad a la que José Ramón Torregrosa no prestó demasiada atención, fundamentalmente porque no estaba en la agenda de investigación. Todo eso tiene unas consecuencias emocionales muy negativas. Y esas consecuencias emocionales negativas son las que efectivamente producen estados psicológicos muy deteriorados desde el punto de vista mental, podríamos decir. Es decir, desde el punto de vista de la relación entre clase social y salud mental, José Ramón Torregrosa se une mucho a la teoría tradicional del gradiente clase social, salud física y salud mental, pero le añade una consideración que a mí me parece especialmente significativa, y es que esa relación está fundamentada en las etiquetas negativas que las personas tenemos, en las interacciones negativas que realizamos respecto a personas en función de su pertenencia a categoría. Para decir algo muy sencillo, y es que la pertenencia categorial puede ser definida como uno de los principales factores de riesgo de la salud mental. No son características de tipo psicológico individual, sino son características más, digamos, centradas en la pertenencia a categoría. De todas maneras, este es un tema que a mí me resulta más bien ajeno, y yo aconsejo a todas las personas que participan en el seminario que lean el capítulo precisamente de Fernando Izaguirre, en el libro de José Ramón Torregrosa, que yo no se lo voy y la clave, léanlo porque ahí hay algunas claves importantes de la relación entre factores de tipo psicológico, social, macrosocial, microsocial, con la salud mental. Pero yo creo que la clave pasa por esas representaciones
e interacciones negativas que las personas tenemos unas respecto a otras en función de la pertenencia a categorías. Es decir, el ser mujer negra y pobre en Estados Unidos es debo decirlo así muy suavemente, es un factor de riesgo para la salud física y para la salud mental. La pertenencia a categorías. Sí. Sí, listo. Así está claro. Profesor, una última pregunta. Ya el tiempo ha avanzado bastante, tampoco le quiero agotar en este maratón de distintas temáticas y distintos autores en el que usted está demostrando mucha agilidad, pero no quiere ponerlo tampoco al límite de las fuerzas. Y mi última pregunta es un poco a la generalidad de quienes nos acompañan, a esa variedad y esa diversidad de perfiles, por algunas preguntas que también han ido llegando. Digamos que sería qué consejos o qué ejemplos o qué aplicaciones que se le ocurran en alguna intervención que usted ha participado alrededor del mundo de la intervención psicosocial, qué consejos podría dar usted para los que inician, qué pequeñas o qué pequeños líneas rojas. A veces el mejor consejo es decir, de aquí no pases, o al revés, atrévete a pasar de aquí. No sé, ¿cuál sería su visión ya en lo que sería más aplicado, más en ponerse en marcha para prepararse, para formarse y atreverse a avanzar en la intervención psicosocial? No soy yo una persona buena para dar consejos, se me da muy bien hacerlo, pero de acuerdo con mi experiencia, podría decir dos o tres cosas. En primer lugar, yo creo que es obvio que una buena intervención tiene que tener una buena fundamentación teórica, que esa fundamentación teórica no tiene que estar ligada necesariamente a la militancia en una teoría, sino que la intervención tiene como objeto el dar respuesta a un problema social. Y si para dar esa respuesta nos tenemos que servir de diversas teorías, hagámoslo. No tenemos por qué tener ningún inconveniente en utilizar para la fundamentación teórica teorías de diverso alcance y teorías de procedencia muy distinta. Eso la primera reflexión. Por tanto, toda intervención tiene que tener una buena base teórica. Y esa buena base teórica yo siempre la he encontrado en los clásicos. Vaya, yo siempre la sigo encontrando en los clásicos. Y los clásicos sin exclusiones. Yo la encuentro en Goffman, como en Milgram, o en Martín Baró, o como en cualquiera de las teóricos del constructivismo social, sin exclusiones. Una buena base teórica en los clásicos. Para mí, ya esa es una opinión y los clásicos, digamos, en los que yo me he basado mucho, han sido Lewin, Mead, ha sido Teufel, ha sido Martín Baró, ha sido Vygotsky, en fin, yo tengo una gran admiración por Milgram, por las investigaciones de Ash, en fin, bueno, esos clásicos que todos de alguna manera conocemos y tal, ¿no? Eso es la primera. Segundo, es absolutamente imprescindible conocer la realidad. Y yo creo que algunas de nuestras intervenciones han tenido un fracaso rotundo justamente por diseñar un programa de intervención en la Universidad Autónoma y llevarlo a El Salvador para intentar aplicarlo de una manera así mimética. Y tal. No. Y fundamentalmente por una razón, porque las personas tienen, digamos, teorías respecto a los problemas que les aquejan. Y tenemos que tener de alguna manera una estrategia, y esa sí es una herramienta importante de intervención, una estrategia en la que las personas se sientan confiadas, cómodas, para poder primero participar y en segundo, es decir, lo que Kurzweil diría, crear un clima social lo suficientemente atractivo, lo suficientemente confiado, lo suficientemente participativo para poder rediseñar el programa de intervención que hemos elaborado. Es decir, en tercer lugar, hay que utilizar
estrategias, y esas estrategias son actividades que creen comunidad, que creen grupo, que creen cooperación, que creen confianza y que creen participación. A mí el concepto de clima social de Kurt Lewin me ha servido mucho desde el punto de vista simplemente teórico para saber qué es lo que yo debo hacer cuando me enfrente a una intervención con un determinado colectivo, qué es lo que debo hacer para crear un clima de confianza, de participación, de solidaridad y de reciprocidad dentro de ese grupo. Y en tercer lugar, muchas de las intervenciones que nosotros hacemos son intervenciones que están muy centradas, que tienen un área geográfica muy definida y desde ese punto de vista resulta relativamente fácil la construcción de ese clima. En otros casos nos encontramos con un grupo de personas desconocidas entre sí. Por ejemplo, la última intervención que nosotros hemos llevado a cabo ha sido en Ibagué. ¿Con quién? Con un grupo de personas desplazadas, que no se conocían entre sí, a partir del proceso de resiliencia comunitaria. Bueno, es una intervención que constituyó una tesis doctoral que se defendió el año pasado ahí en la Universidad de Madrid. La pregunta es, ¿cómo convierto yo a un conjunto de personas en un grupo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertir a un conjunto de personas en un grupo? Diseñar determinado tipo de actividades que sean capaces de crear ese clima de confianza, de participación, de reciprocidad y de colaboración. Por tanto, la clave, en último término, es crear ese escenario en el que las personas sean capaces de cooperar, de participar, de poner en común los recursos que tienen, porque las personas tienen muchos recursos. Y cuando los recursos personales se comparten, se multiplica su capacidad y su eficacia. Y todo este tipo de cosas no son especialmente complicadas, ni necesitan la teoría del conocimiento de la teoría kantiana, ¿vale? No es necesario. Pero sí, efectivamente, debe haber una buena fundamentación teórica. Pero yo creo que la clave de la intervención está en la capacidad que tenemos para manejar grupos. Y por eso yo creo que en los programas de intervención manejo y la dinámica de grupos. A mí me parecería que eso sería fundamental. Y hay personas que efectivamente tienen una especial habilidad para ese tipo de tareas, y personas que tienen menos habilidad, pero desde luego también eso se aprende, a manejar grupos. Sí, y quiero aprovechar esta última respuesta suya para decirle que justo lo que usted acaba de expresar es uno de los ejes centrales de las formas de intervenir grupal en sociología clínica, que no son las banderas ni los nombres, porque para mí todo es un mundo de intervención social, psicosociológico. Creo que en realidad cuando el campo del saber se basa, como usted dice, en todas esas teorías, y además sale a la realidad social, que es tan variable y que revienta cualquier intento de limitación, da igual las etiquetas, pero sí es verdad que eso me permite ligar, para ir terminando ya con su conferencia, me permite ligarlo con la segunda parte que tiene este seminario, en la que vamos a pasar a hacer unos talleres que es verdad que están limitados, desgraciadamente, por una cuestión obvia de espacio y de recursos, está limitado a miembros de la comunidad uniatlanticense, con estos facilitadores que antes cité al principio, y justo hoy, cuando diseñaron estos egresados, yo les dije, diseñen ustedes, me dijeron, profesor, lo que primero vamos a hacer es instalar el grupo o crear el grupo, constituir el grupo, ¿no? Como que es lo mismo que usted ha dicho. Es decir, crear ese clima grupal para poder empezar a trabajar en el reconocimiento de las personas que se van a reunir en torno a esos talleres. Querido profesor Amalio Blanco, sinceramente le agradezco muchísimo su participación, que me haya permitido hacerle estas distintas preguntas para poder dar unas pinceladas de muy diverso índole. Sus exposiciones pienso que han estado a la altura de la expectativa de todos los asistentes, que han podido algunos profundizar más en los teóricos que usted maneja,
alrededor del mundo de la intervención psicosocial, que han podido también comprender de una manera mucho más sencilla y muy cercana los primeros pasos, las precauciones, las reflexiones que hay que hacerse. Creo que al mismo tiempo que nos transmite una idea de rigor, hay que ser rigurosos, hay que trabajar la teoría, hay que conocer esa realidad, hay que preparar bien las cosas, pero al mismo tiempo, o al menos así lo interpreto yo, nos empodera a no tener miedo y darnos cuenta que intervenir, como decía usted antes, es tomar parte ante un problema que creemos que debe ser resuelto o al menos ser aliviado. Y por tanto, todos, desde cualquier disciplina, con estas precauciones, merece la pena que avancemos en esa dirección. Muchísimas gracias por su conferencia. Son ya las 10:30. Yo tengo miedo de alargar la exposición. No sé si algún profesor del programa de Sociología quisiera tomar la palabra para terminar, pero apenas una o dos intervenciones máximo, y si no, daríamos por concluida esta exposición. No sé si el profesor Zuviría o algún otro tiene interés, pero es tarde, ya nos hemos salido del tiempo previsto, y si ellos no tienen esa pregunta, mis compañeros del programa de Sociología, que veo que no me están respondiendo. En ese caso, profesor Amalio Blanco, darle una vez más muchísimas gracias por la inauguración de este seminario de intervención psicosocial que se estará celebrando todos los meses durante los próximos 12. Agradecerle muy sinceramente su presencia y confiar en que a partir de aquí ese espíritu que usted ha transmitido a todos los participantes pues nos sirva como un camino a ir trazándolo poco a poco. Muchas gracias, Fernando. Yo estoy encantado de colaborar con ustedes, ha sido un placer y estoy a su disposición para lo que quieran conveniente. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado en esta iniciativa, y de nuevo enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido, y yo deseo de todo corazón, de verdad, que tenga éxito el seminario y que nos atrevamos efectivamente a intentar por lo menos dar alguna respuesta a este reto que nos ha traído y que nos ha propuesto esta nueva situación, y a los retos que nos propone el día a día, porque efectivamente el día a día también nos propone retos importantes. Así que muchísimas gracias, gracias por su atención y muchas gracias por la invitación, Fernando. Un fuerte abrazo a todas y a todos, cuídense y nada, pues tengamos esa mirada solidaria en estos momentos de pandemia, solidaria y recíproca en términos de cuidado con la distancia y con el uso de la mascarilla para no contagiar, no ser contagiados, sino contagiar al resto de las personas, porque estamos viendo, al menos en España, que las medidas que se han relajado se han tomado demasiado a la ligera, y efectivamente hay personas que no corren riesgo, pero hay otras personas que, aunque no corran riesgo, hacen correr riesgo a otras personas, y así sucesivamente. En fin, cuídense mucho y estamos al tanto de cómo vaya el seminario. Fernando, un fuerte abrazo a todos y todas. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, profesor. Gracias. Muy amable. Seguimos en contacto, Fernando. Seguimos en contacto, profesor Amalio. Muchas gracias. Bueno, queridas y queridos participantes, la conferencia del profesor Amalio Blanco ha sido finalizada. Yo les agradezco muchísimo su asistencia, su interés. Tenemos una larga base de datos con las inscripciones que vamos a seguir utilizando en las siguientes convocatorias. La siguiente convocatoria será el 23 de julio. Como ya son ponentes de Colombia, el horario va a cambiar a la tarde, va a ser a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. La próxima va a estar dedicada a 3 investigadores del grupo de investigación Enlace, que están trabajando el tema de la virtualización, el tema de
el trabajo a través de estas tecnologías que hoy más que nunca, por eso le hemos puesto la segunda, porque hoy más que nunca necesitamos luz en ese ámbito, que también es un ámbito de intervención, cómo a través de las nuevas tecnologías y de la virtualización podemos tomar parte en las dificultades que pasan las personas. 3 investigadores, Delma Rocha, Liliana Herrera y José David Reales, nos van a presentar sus propuestas el próximo 23 de julio. Ahora entramos en un momento de transición, puesto que las personas que se preinscribieron, que son estudiantes y egresados de nuestra universidad, debido a las limitaciones propias de este tipo de actividades, las personas que se preinscribieron y que han recibido una confirmación por email, van a ir pasando, por favor, cuando quieran, a las salas de los talleres. Si alguna persona tiene un especial interés en pasar a estos talleres que tienen una capacidad muy limitada, creo que la organización me ha avisado de que hay aproximadamente unos 10 cupos para estas personas. ¿Cómo tienen que hacernos llegar la solicitud? En este momento, en el chat general, pongan su nombre, si son estudiantes y de qué universidad, si son profesores de qué universidad y su email. Envíenlo y nosotros, si se reciben 10 solicitudes, no hay ningún problema. Si se reciben más solicitudes, tendremos que ver cómo están siendo esas salas de cupo previo, si han sido todas ellas ya, digamos, cumplido su tope máximo, pero o si no, podríamos inscribirnos hasta 20 personas y en 5 minutos, esas 20 personas que se puedan ir inscribiendo ahora en el chat, en estos 5 minutos de transición, en el que va a haber 3 pequeñas presentaciones, vayan ustedes poniendo los datos y la organización va a ir filtrando en función de cómo vayan las salas. El resto de participantes de los talleres, les ruego que vayan pasando a los talleres con el enlace que han recibido de los facilitadores para que podamos ver cuántos hay en esas salas y si quedarán cupos, nosotros con mucho gusto podríamos dar acceso a las personas que en este momento lo soliciten a través del chat. A partir de aquí voy a prevenir a Lina Ruiz, que nos va a hablar un poquito de esta segunda parte desde el punto de vista de una consultora social de egresados de nuestra universidad que nos ha regalado en su línea de voluntariado una serie de talleres que son los que se van a hacer a continuación. También voy a prevenir a Valentina Aragón, que nos va a contar un poquito de la metodología que se va a aplicar en esos talleres, que yo la he desvelado porque el profesor Amalio Blanco realmente me lo ha puesto muy fácil, ¿no? Cuando él ha hablado de crear este clima, de constituir el grupo, de crear un ambiente de confianza, de hacer, nosotros le llamamos un empaste, los facilitadores del taller normalmente utilizamos la palabra empaste, un poco haciendo alusión, quizás una deformación mía, porque trabajé en el mundo de la música y lo que es el empaste se refiere a cuando una orquesta al principio, antes de tocar, de hacer su trabajo, va a empastar. Y en tercer lugar, también va a tomar la palabra brevemente el coordinador de un nuevo semillero, un estudiante de la universidad que está en doble grado en Sociología y en Derecho, para hacer una presentación también breve de ese semillero, porque ya es un primer producto del seminario y nos gustaría que al menos ustedes lo conocieran. Entonces voy a dar la palabra, sin más, en este periodo de transición, mientras van pasando a las salas de los talleres, a la profesional Lina Ruiz, vicepresidenta de Sociocaribe, para que nos cuente un poquito su línea de voluntariado y cómo se han dejado enredar por este profesor para hacer estos talleres. Adelante, Lina. Buenos días. Ya el profesor ha dicho mi nombre. Soy vicepresidenta de la Asociación Sociocaribe, consultora social, fuertemente interesada por la intervención, la consultoría, el trabajo cercano con las poblaciones. Es un interés y un sentido que es compartido con el resto de mi equipo. Si puede pasar a la siguiente hoja. Entonces, aquí mostramos un poco de quiénes somos. Todos somos sociólogos, un poco también de la trayectoria que venimos haciendo desde la intervención. A la siguiente, que denotamos ahí
nuestro trabajo en diferentes entornos. Hemos trabajado temas de masculinidad en una cárcel en Sabana Larga, también en comunidades, en temas de riesgo ambiental, género, también en Nueva Colombia, en la cumbre de género, también con mujeres víctimas de violencia hemos hecho intervención, aplicando algunas de las técnicas de la sociología clínica y una consultoría social que hemos hecho una facilitación y seguimiento, acompañamiento al proceso de la actualización, renovación y puesta en marcha de ese contenido, de esos elementos conceptuales de una institución distrital de Barranquilla. Entonces, se centra, digamos, el aporte de nosotros en el seminario, el voluntariado que vamos a hacer es un acompañamiento, una facilitación a la parte práctica. Le doy la palabra a Valentina. Bueno, déjeme que cierre yo su intervención. Okay. Yo he querido resaltar y dar este minuto de publicidad a Sociocaribe porque ellos han sido muy generosos. Es muy difícil organizar talleres prácticos y más aún de manera virtual, puesto que es algo piloto, es algo que no es habitual y ellos llevan trabajando más de un mes en cómo diseñamos todo lo que sería una experiencia introductoria, tampoco podemos hablar de otra dimensión, una experiencia introductoria que apenas hoy va a iniciar con ese empaste de los grupos, pero que va a seguir en las siguientes 12 sesiones avanzando Entonces, yo quiero agradecer a Sociocaribe de verdad su entusiasmo y el poder disponer de esos 12 facilitadores que permiten crear 6 salas, imagínense, 6 salas donde tiene que haber pequeños grupos, no pueden ser muy grandes, para poder hacer intervención grupal, para poder hacer un poco trabajo socioclínico, le llamamos nosotros. A continuación, entonces, Valentina, la profesional Valentina Aragón, también nos va a hacer una pequeña introducción de esos talleres. Adelante, Valentina. Buenos días, mi nombre es Valentina Aragón. En este momento les voy a comentar un poco sobre la organización para la realización de los talleres prácticos. Ahora vamos a hablar de los objetivos. ¿Qué queremos nosotros hacer con estos talleres? Realizar una dinámica de manera introductoria para que la práctica de estos conceptos desarrollados sean en el momento teórico del seminario virtual de intervención psicosocial desde un enfoque interdisciplinar durante el 2020, ya que se va a realizar una sesión durante un día cada mes. En la dinámica realizaremos un acompañamiento y seguimiento en la construcción de un semillero de investigación interventivo e interdisciplinar. Ahora, con respecto a la distribución de las salas, están disponibles 6 salas que cuentan con 63 personas matriculadas. En la primera sala contamos con la facilitación del profesor Fernando Izaguirre. En el resto de las salas vamos a estar colegas. En la segunda sala va a estar la compañera Lina Ruiz, en la tercera sala estaré yo, Valentina Aragón, en la cuarta sala estará Alexandra Pérez, en la quinta sala estará el colega Felipe Cardona y en la sexta sala estará el compañero Roberto Avendaño. Listo. Muchas gracias, Valentina. Me están diciendo que hay algún problema de acceso con el enlace de la sala 3 y 4, la organización del Centro Cultural lo está comprobando y ahora vamos a enviarles de nuevo el enlace a los grupos de la 3 y de la 4. Por favor, tenemos que volver a enviarle el enlace comprobando que antes que funcione bien. Y mientras... Es que como estamos todavía dentro de esta sala, no hemos ingresado a la otra, tenemos que darles el acceso a las demás personas. Entonces ahora que usted termine la presentación, enseguida nos dirigimos a la otra sala. Sí, Valentina, claro. Digamos que los cofacilitadores ya tienen que estar con esas salas abiertas. Debo suponerlo que el Centro Cultural y sus compañeros la tienen abierta. El problema que me están informando es que no funciona alguno de los enlaces. Entonces, si son tan amables, en el WhatsApp de la organización envíen el enlace que funciona bien en la sala 3 y la sala 4, que es lo que me está diciendo Alexandra, dice que es el mismo enlace para la 3 y para la 4. Bueno, en ese caso el error no es tan grave porque de momento que accedan
y en función del número les damos un enlace a los de... en fin, no sé a cuál están accediendo, si a la 3 o la 4, pero ustedes, Lina, por favor, y Centro Cultural, coordinen para ver cuál es la sala. Y mientras vamos a darle la palabra a Roberto Avendaño, que es el coordinador del recién creado Semillero de Intervención Psicosocial y Enfoque Clínico en Ciencias Sociales, SIPEX. Adelante, Roberto. Hola, saludo cordial a todas y todos. Un abrazo a toda la comunidad sentipensante. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Roberto Avendaño Bolaño. Quiero hablarles de esta como un aprendizaje introductoria al mundo de la intervención psicosocial y enfoque clínico en ciencias sociales, Semillero SIPEX. Se preguntarán ¿qué es el semillero? Pues ya les adelantaba que es una comunidad de aprendizaje introductoria. En ella vamos a estar estudiantes, egresados y profesores para aprender un poco del mundo de la intervención psicosocial. Va a estar trabajando desde una sesión mensual durante un año, desde hoy hasta 2021. Y en ello queremos brindar una experiencia desde la intervención psicosocial que se puede hacer en cualquier contexto. Requiere de la implicación de todos los participantes con un compromiso serio por cambiar el mundo desde pequeñas acciones y servir a los demás. Un abrazo, no me extiendo más y muchas gracias, los espero en mi sala. Muchas gracias, Roberto. Este semillero ha sido constituido por un grupo, la verdad es que bastante grande, debido a las respuestas que tuvo la propia inscripción en el seminario. Es un grupo bastante grande